Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, hola, ¿qué tal? Qué canción más loca, ¿eh? ¿Por Que qué? hay una versión de Luis Miguel, ¿no? De esa canción y de Luisito Rey, del papá también. ¿Ah, sí? Ah, es cierto que a este grupo musical les decían cariñosamente los chuscos, No, los ¿no? decían los hermanos Rigual, Rigual de feo, o sea, que les decían. Pero, Martín, Eh, otro intérprete de este tema, ¿sabes quién fue? El mexicano Javier Solís. Trabajó también Cuando calienta el sol. Muy bien. una canción bastante loca, ¿eh? Bueno, y ahora sí, entramos en materia. Hemos llegado a hablar de fútbol, que hoy tiene cantidades de oferta de fútbol para ver y por supuesto de fútbol del día anterior que dejó muchas sensaciones. Por ejemplo, Martín, ¿cómo explicar que el Liverpool en la Premier pierde con el último de la tabla? Entró el colombiano Mosquera en el minuto 72. Al final ganó el Wolverhampton 2-1, le ganó al Liverpool, ¿yo? Sí, resulta que además todo se fue definiendo al final, porque el minuto 78 el gol de Rodrigo Gómez, que es un Ah, portugués sí. extremo, luego empató Salah 5 minutos después. Y ya al final, ya con Mosquera en el campo, gol de André el brasileño, el que jugaba en Fluminense para ganar 2-1 Andrei a Santos, Liverpool. ¿no? Sí, señor. No, este es André, el volante. André Santos es el de Chelsea. El otro. Sí, es un volante de marca y este André, que es el volante que era del Fluminense. Bueno, pero quiero saludar. Hoy hay que iniciar con buena noticia, hombre. Duván Vergara juega en Racing de Avellaneda. Venía, como se dice en la España de antes, en dique seco, no hacía gol. Apareció y apuntó 2 goles de los 3 que marcó Racing ante Tucumán. Pero Martín, hay una historia increíble. Resulta que el suegro de Gustavo Costas, el técnico de Racing, falleció. Ese señor en su momento le había pedido una camiseta al técnico, a su yerno, pues. Le había pedido una camiseta de un jugador. Costas le dijo, tengo la del delantero Martínez, Maravilla Martínez. Él dijo, no, yo quisiera tener la camiseta de Duván Vergara. El señor falleció, Duván Vergara se enteró y simplemente le dijo a Costas, yo la camiseta se la voy a dar cuando haga 2 goles. Hombre, dicho y hecho, hizo los 2 goles, le entregó la camiseta y fue un momento realmente emocionante cuando Costas revela, el técnico, toda esta historia, Martín Duván. El primer gol es de una gran factura, ¿oís? Uy, bueno, por el palo Porque, del arquero, ¿no? claro, por ese palo, pero Ajá, lo define por arriba. En vez sí, de meterle la cachiporra, él cuál simplemente cachipor. vulneró el pestillo, Hernán, No, no. y sacó una jugada de la palangana, de la No, mejor bombona, dicho, pero sacó un vea, reilete, bueno, lo clavó por arriba, no, por no, no. arriba del arquero de Eh, eh, Tucumán, un verdadero bucanero, un filibustero en el eh, área por el sector izquierdo. quiero saludar a la gente del campo. Martín dice el pestillo, en los potreros, quitarle el broche para que la puerta se abra. Esto es lo que Claro, quiso decir Martín. Se abrió la puerta del... claro, yo Bueno, recuerdo cuando, bueno, yo iba por los andurriales de Zarzal, en los que ¿tenías finca ganadera o qué? no, me prestaban un caballo que conocido como un reque, que era caballo manso, hermoso caballo Caballo malo. gris. No, pues no importa, Bueno, Hernán, pero era más como una especie de pollino, bueno, manso, bastante noble, me encantaba bueno, muy bien. ese caballo, pues uno bajaba a abrir el broche, Bueno, ¿cierto? después de que abriste el broche, tenemos que abrir un broche grande hoy porque Nacional y Millonarios, con casa absolutamente llena, se ven las caras en el Atanasio Girardot, va a dirigir árbitro brasileño, ¿no? Para este partido, que es de eliminación directa. Hasta Sí, ahora, y esto para los que les gusta la plata, Martín, como a vos, $250.000 cada equipo por jugar este partido. Y el que gane se asegura $900.000 más. ¿Cómo te parece? ¿Ah? qué bueno, estos temas que a ti te apasionan, Sí, qué claro. bueno irlos hablando, irlos conversando, Hernán, ¿Y qué ¿cierto? tal si me das las Eh, formaciones tentativas, hombre?
Bueno, con tanto gusto. Nacional iría con Ospina, va Román García, Tecillo, Casco. Veo que Tecillo vuelve. Eso te iba a decir, reaparece entonces Tecillo, bueno. Va Sí. Mateus Uribe con Campuzano, volantes centrales. Oh, buena. Va Rengifo con el Chicho Arango y Sarmiento como volantes ofensivos. Y en punta el punzante, el Búfalo, Morelos. Que tiene 6 goles en la liga. Martín, aquí vamos a apreciar un detalle. ¿Te acordás que lo habíamos comentado tal vez ayer? Ver a los dos delanteros en punta, aunque uno, Chicho Arango, creo que va a jugar un poquito más retrasado. Yo diría que tiene más control de balón y un poquito más de técnica. Y Morelos sí va en punta. Vamos a ver cómo funciona esa pareja, ¿no? Sí, ¿No? puede ser como un enlace, una buena yunta, una buena mancuerna. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Y Millonario? Vamos a ver si ¿Y constelan, Millonarios qué? si resplandecen ¿Millonarios hoy. qué? Con tanto gusto, Hernán, cierto. Va con Novoa en el arco. Sí. 3 defensores centrales que son Ginás Mosquera y Arias, lateral Sí. volante por derecha Sarabia, lateral volante por izquierda Sebastián Valencia, que tiene tiro libre, Sí. volantes de marca Mateo García y Ureña, el Sí. chileno, enlace Silva y Contreras y Castro, ¿no? Leo. Bueno, también lo dijimos ayer, ver a los dos delanteros que tienen en punta, pues Castro y Contreras. Contreras me parece que se la rebusca un poquito más, bajando Bueno, unos metros. Castro sí está más arriba, Castro muy fuerte en el juego aéreo, de manera que por lo que plantea o lo que dice Martín, y ojalá se cumplan estas formaciones, veremos un partido donde cada equipo muestra una pareja fuerte con gol. ¿Sí? Chicho Arango, que no ha hecho gol, pero es goleador, con ese rótulo llegó, y nuestro amigo Morelos, y en el otro lado Castro y Contreras. Gol no Claro. puede faltar, ¿o sí? No. No, Contreras me ha gustado, por ejemplo, cuando el partido tiene un trámite farragoso como escarpado. Ese camino me parece que él se hace valer, se faja y sabe con la pelota y puede definir, Bueno. puede generar cualquier desmán, cualquier desafuero en el área rival y me parece que él ni siquiera deambula, él sabe correr la cancha, Bueno, tiene una aguja magnética que lo guía Martín, y que intuye los movimientos. estos equipos ya no se arrimaron a la Copa Libertadores, ¿no es cierto? Les queda la Copa Suramericana. El que gane sigue en carrera, el otro tendrá que dedicarse necesariamente a la liga local. ¿Es así? Ese es Pues- uno de los valores del partido, ¿no? ¿Cierto? Pues sí, Hernán, y te digo que, pues hombre, resulta que se tuvo que hacerlo el partido sin vuelta, ¿no? Porque antes en 2022, por ejemplo, se jugaba eliminación directa, entonces vos veías partidos de local visitante con oportunidad para cada equipo, pero esta vez resulta que tienen que Que no. ajustar el calendario. Por eso ayer quedaron varios equipos en el camino. Hablo de la Suramericana. Quedaron. Claro. Entre otras, Martín, ayer vi Botafogo visitando a Barcelona. Un detalle. Botafogo ha jugado 8 veces partidos de Copa en Ecuador. Nunca pudo ganar. Fueron apenas 3 empates con el de anoche. Anoche dirigió Roldán. Bueno, había varios conocidos. Contreras, el arquero venezolano, que le hicieron un golazo. No lo podía atajar el tipo. Estuvo en Águilas. Báez, que ahora tiene otro corte, no lo reconocí, un corte ahí medio raro de cabello. Javier Báez. Javier Báez, que jugó en Junior de Barranquilla. Jugó bien, ¿sabes quién? Jordan Barrera. Lo hizo bastante bien en Botafogo. Bueno, Jordan y por muy supuesto Roldán. Y técnico conocido, Farías. Y ojo, El venezolano. Farías, ese Farías no cambia, Martín. Saludaba muy querido al juez de línea antes del partido y hablaba y sonreía. Y después en pleno juego empujó a un jugador del Botafogo. Claro, ¿no? es belicoso. Y belicoso Arreba. Pacheco. Y entonces arranca Roldán y tenga, roja señor, de una vez. Se fue Sí, es. Farías. Se ha arrebatado el hombre. Hizo gol Héctor Villalba, me acuerdo de ese jugador que estuvo en San Lorenzo, en Peñarol. Ese Villalba hizo gol, el paraguayo, el Paraguay ¿Y hizo ese? gol para Barcelona y jugó Benedetto, jugó Joao Rojas, uno que jugó en México, el argentino Tomás Martínez que Ve, se formó en River. También y estuvo. fíjate que ese Benedetto casi hace un gol de taco, ¿viste?
¿No es cierto? alcanzó a aguantar ahí Contreras. Bueno, y el gol pero de Martín, Botafogo lo hizo Mateus Martins, uno que jugó en Udinese sí, también. Y en Fluminense, pero se formó en Fluminense ese delantero. Sigue tú en estudio. te agradezco mucho. Mira, hacemos un pequeño paréntesis porque hoy la noticia es que miembros de FIFA visitaron España. No sé si van a hablar de la finalísima o del Mundial del 2030. Alejandro, ¿usted qué sabe? ¿A qué iba la gente de la FIFA hoy a España? Que ya está allá, pues, ¿a qué? Hernán Martín, buenos días. Sí, señor, la gente de FIFA visita España y hoy es la noticia principal en cuanto a esto se refiere para empezar a ver los diferentes estadios, las 9 sedes que va a tener España para el Mundial siguiente, el Mundial que van a estar disputando en España, Marruecos y Portugal. Primero van a visitar España y después van a visitar Portugal. La idea que tienen es que vean los estadios. España quiere que la final sea en el Santiago Bernabéu y una vez terminen en España pasan a Portugal. Lo de la finalísima lo manejan UEFA y Conmebol. Ellos han sacado a la FIFA de ahí. El día jueves, sí señor, el jueves habrá una reunión entre UEFA y Conmebol para definir, primero, si se mantiene la fecha y segundo, la sede del partido. Pero mira, Martín, aprovechando este tema de Mundial, hoy en México hay un rumor muy fuerte de que la FIFA de pronto revisa o saca o excluye algunos partidos de México para el Mundial del 2026 por la situación que están viviendo en algunas regiones de México. Y la FIFA tiene el otro problema. Irán no va a ir al Mundial, parece que es un hecho. Se ha dicho que Irak podría reemplazar, no sé. Eso tiene que ver con lo que está pasando en el Golfo Pérsico. Entonces, el Mundial también tiene, el Mundial, que ya se avecina, 99 días faltan, tiene ese problema, Martín. Irán está en el grupo de Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Bueno, iría a Irak. Eso es lo último Irak, que sabemos, ¿o no, Alejandro? Irak estuvo en el Mundial del 86 en México, Irak. Sí. Hernán, precisamente el grupo de la FIFA que está viajando en España, que está haciendo el recorrido español, es el que tendría que estar en México para definir si quitan o no quitan partidos de México. Lo último que dijeron fue que ellos confiaban que la situación se iba a mejorar en México y que no había ningún problema, además de que ya están firmados los contratos del Mundial. No tener Mundial en México le costaría muchísimo dinero a la FIFA. No a México, porque México ellos dicen, yo mantengo el Mundial y yo les garantizo Mundial. Si la FIFA llega a decir, lo sacamos de allá, el dinero que tendría que pagar la FIFA sería impresionante. Pero no es que, hay que aclarar que no es que saquen totalmente a México. Le quitan unos partidos. Serían unos partidos. Sí, no sé si de pronto los partidos de Guadalajara, no sé. Pero bueno, eso lo tiene que considerar la FIFA. Volviendo a nuestro territorio, Martín, en Copa Libertadores hoy tenemos tenemos a Carabobo de Venezuela enfrentando al Sporting Cristal de Lima y atención, O'Higgins en Rancagua enfrenta al Deportes Tolima, cuyo técnico Lucas González creo que también tiene una alineación ya, Martín, más o menos, ¿o no? Pues digamos que toca especular, porque no está Hernán. Pero vemos que está Neto Volpi, pues. Sí, ese sigue. Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández. Viene jugando bien Guzmán, Nieto, está Juan Pablo Tatay Torres, Kelvin Flores, Eduardo López por las puntas. Está Adrián Parra como centro delantero, por ejemplo. ¿Y Gerson González? Lo veo ahí, me parece que va por encima de él, me parece que tiene más oportunidad Flores. Bueno. Kelvin La Guacharaca Flores, juega por el sector derecho. Estaba recordando que en Rancagua, el O'Higgins es de Rancagua, en ese equipo jugaron algunos conocidos nuestros. Por ejemplo, Federico Bairo, que vino al Cali, ya veterano, era de O'Higgins. Mario Desiderio venía de O'Higgins. A ese le decían el cabezón también, ¿no? Sí, y allá jugó después con los años Alberto Perazo, un muchacho que había sido de Santa Fe, y otro mucho antes, Mario Fernández, que también había sido jugador de Santa Fe. Pues para poner en contexto al equipo azul y negro. Desiderio, a mí me hablan locuras de Desiderio. Jugaba muy bien. En la época de la Llana jugaba con...
Te cuento que Desiderio sale de Estudiantes de La Plata, va a jugar a Catania, en Italia, y allí encuentra un jugadorazo que era alemán, Szymanowski, creo que llamaba. Szymanowski, sí. Szymanowski. Bueno, Martín, volvamos a la historia, hombre. Tolima, yo veo a Tolima bien. Tolima tiene un buen plan defensivo y con la lesión de Ever Valencia ganó puesto definitivamente Eduard López, que en el partido pasado había entrado a jugar por zona derecha. Yo no sé si Arrieta le está dando lo que quiere Lucas González. Me parece que no está todavía muy... Acordate que ese puesto era de Jorman Hurtado. Pero se fue Hurtado. Por eso iban a traer, no sé si lo trajeron, a ese muchacho Mosquera argentino que estaba en... sí. Colombiano, que estaba en Newell's. Gerson, sí, claro, era, ¿no? Sí, jugó en el Pereira, lateral derecho. Bueno. Pero a ver, Gerson González, Gerson se llama Mosquera. Gerson Mosquera. No lo veo. Veo a Mera, que podría jugar de lateral también. O si es Juan José Mera, pues, que es central, pero yo creo que va a jugar Cristian Arrieta. Sí, creo que ser. Sí. Bueno, yo creo que sí. Bueno. Porque es un jugador que, pues, es más especialista del puesto, ¿no? Ayer vimos un partido de Barcelona recibiendo al Atlético de Madrid. Hay varias lecturas. Bueno, no, eso es una locura. ¿Por qué te pareció locura el partido? A ver. No, Hernán, porque Barcelona, claro, lástima haber perdido 4-0, pero el concierto de fútbol... No, haber perdido, ganó 3-0 y había perdido 4-0. Por eso, había perdido un gol. 4-0 en el primer partido. Sí. Eso es pues una locura porque el arquero Joan García regaló un gol, por ejemplo, le pasó la pelota por debajo por estar distraído, y en el otro un regalo defensivo, entonces perdió 4-0 en un partido que fue atípico, porque además fueron los goles del primer tiempo. Ahora, la respuesta de Barcelona fue a punta de fútbol, acometió contra Atlético. Hernán lo apiñó atrás, lo condensó completamente. Fue un fútbol más bien acobardado, con poca salida, Hernán. Y con 3 golazos, un gran partido de Yamal, fue la figura, que es un verdadero enhebrador con un rejón. Sí, pero mira. Porque él encara por derecha, de zurda, los hace arracimar en cónclave, y tiene un furor siniestro, es punzante, es avesado, y rompe cualquier panoplia, cualquier armadura. Fueron varias diligencias exploratorias bastante portentosas. Espérate, yo interrumpo esa catarata de elogios y de cosas de Yamal, que nunca gana copa importante, pero bueno. ¿Cómo que no? Ganó la Eurocopa, hombre, ganó la Liga Española. Es una marranada de jugador, hombre. Siempre lo es una marranada, hombre. Se pierde. No, el problema es que llegamos al fútbol de antes. En el partido de ayer, Barcelona hizo más de 600 pases entre jugadores. Entonces, triplicó a Atlético. Sí, pero el que, a la hora de la verdad, el que clasificó fue el otro. Sí. Entonces, yo te digo, sí, muy bien, lateralizar, jugar, tocar, eso es muy bonito, pero tenés que tener objetivo claro. Hicieron 3 goles, alguien dirá, no pudieron hacer 4, bueno, pero hicieron 3, se quedaron ahí, en la puerta, se quedaron. Sí, Hernán, pero el error no estuvo en el partido, lo de ayer fue catedrático, fue académico. Fue maestría, fueron maestros, fueron priores, Hernán, porque además le plantó un equipo, el equipo de Atlético, caminos absolutamente estrechos, angostos, en penumbra, y esos jugadores de Barcelona, no les alcanzó por los errores del primer partido, pero estos jugadores están entrenados para discurrir en las tinieblas. Atención, amigos. No. Pero también señor, hay que decir... qué hermosura de fútbol el de Barcelona ayer. A él le gustaron mucho los pases. No, pero yo digo, también ahí jugó el temor del Atlético de Madrid, que salió, con 4 goles de ventaja. Vos decís, no, pues que trabajen ellos, y trabajaron ellos. No, que ataquen ellos, y atacaron los de Barcelona. Pero lo vi muy, muy aguantado. Ahora, tuvieron, eso sí, en el arquero Juan Musso, un hombre vital. No hicieron más goles los de Barcelona porque estuvo Musso, que entre otras, Martín, es arquero de copas nada más, ¿no? Sí. No el titular. No, Oblak es el titular. Oblak es el titular de Atlético, el esloveno, y este Musso fue un arquero que estuvo en Racing, ahí se dio a conocer. Estuvo en Italia.
¿no? Estuvo en Udinese, estuvo en Atalanta y claro, luego en Atlético. Arquero que ha sido suplente en selección. Bueno. Ha sido suplente de Armani. Toda la historia termina. Dibu. Toda la historia termina en que hoy el Atlético de Madrid espera su rival de final de Copa, que debe salir esta tarde entre Real Sociedad y Bilbao. Va ganando la Real Sociedad 1-0. ¿Ah, sí? Bueno. Sí, la serie la va ganando 1-0 la Real Sociedad. Es el duelo entre Guipúzcoa y Vizcaya. Bilbao, Vizcaya y San Sebastián, Guipúzcoa, ¿cierto? Sí. Salto así, ¡pra! Salto de canguro. Tengo información de los aspirantes a los comités ejecutivos del fútbol colombiano. Son varios presidentes de clubes. Hay un señor de apellido Soto, está Ferreira, un señor de apellido Ferreira. Ah, ese era el de Alianza, o es el de Alianza. Está el señor Martán. Ah, Soto es el de Jaguares. Martán es el de equipo de Palmira. Bueno, pero esos señores aspiran, y eso es válido, pero con una condición, de acuerdo al reglamento, tienen que dejar de ser presidente de esos equipos para tener ingreso a esos comités. Y me encontré otro detalle, Martín. La Federación de Fútbol dice que va a pedir un concepto al Consejo de Estado sobre el tema que en su momento se dijo que no podía, por el tema de la reelección de Yesurum, ¿cierto? No sé si el Consejo contestará a tiempo porque esa asamblea de la Federación es ahorita, creo que el 19 de marzo. Yo te digo sinceramente, va a seguir Yesurum porque lo van a nombrar, no es elegir, lo van a nombrar para que siga un año más y después sí se tendrá que retirar porque ya no puede más. Eso no lo van a cambiar. Él puede. No, por eso, yo creo que él va a seguir ahí, lo van a nombrar. A mí me parece que a él le quedan 20 años de carrera. No, a mí sí me parece. Pues te voy a decir con sus ojos cárdenos y mira, enfocados. Cárdenos, Álvaro González lleva 10 periodos, porque ha sido nombrado en 10 periodos en la DiFútbol. Es que una cosa es ser elegido, yo no entendía eso. Una cosa es que te elijan y otra es que te nombren. Cuando te nombran es que te señalan sin elección. Este es el señor que queda. Bueno, no va a pasar nada. Eso va a quedar así, para mal del fútbol. Hernán, ahora que es que quiero dar una anotación, me parece importante destacar que Óscar Cortés volvió al fútbol, hizo golazo en Huracán le ganó 3-1 a Belgrano, hizo también la asistencia. Me encanta que se haya recuperado un jugador que estuvo en Millonarios, jugó en Lens, jugó en Rangers, había tenido varias lesiones, hizo un verdadero golazo, una pelota en diagonal, arranca del centro buscando el perfil zurdo, siendo el diestro, mete el zurdazo al primer palo y así ganó muy bien Huracán 3-1 a Belgrano. Sigue tú en estudio. No, pero aprovechando esta atravesada que te pegaste, te voy a contar algo más. ¿Por qué crees que no hubo público en el estadio de Huracán? ¿Sabes por qué? Hubo un derrumbe al lado del estadio. Un vecino, se le cayó el edificio a un vecino, entonces el terreno, había dudas de qué pasaría, entonces las autoridades dijeron que no haya público y por eso no hubo público disfrutando del gol de Cortés y compañía. Pero bueno, hola Martín, hablando de estadios, esta sí es muy dura. Hay un estadio en Roma abandonado, el estadio Flaminio. El estadio Flaminio Rivas. No, mentiras, Flaminio solo. Flaminio Rivas. Un estadio Flaminio. Y resulta que el Lazio de Italia habló con ¿cómo se llama? Sí, con las autoridades locales y les dijo, mire, ese estadio hay que arreglarlo, hay que remodelarlo. Tenemos dispuestos más de 400 millones para meternos a arreglar ese estadio con una condición. Nos lo dan en comodato por 99 años. Es decir, no es propiedad del Lazio, pero rescatamos ese estadio y vamos a pasar a jugar como locales en ese estadio. ¿Qué tal? Yo creo que la oferta, el municipio de Roma no la va a descartar. Yo creo que le salva un bien mostrenco que tienen, pues. El Olímpico de Roma, pues ahí queda la Roma y viene jugando ahí Lazio. Sí. Pero la Lazio ya jugó en aquel lugar en los años 80 y Claudio Lotito, el presidente de la Lazio, presentó un proyecto bastante ambicioso, porque les tocó comentar, pues además es un bien que está abandonado, van a quedar de 50.000 espectadores y va a ser sede de la Euro 2032 seguramente. Hombre,
Martín, no, así alcanzo a contarle, falleció en Palmira Freddy Torres, jugador, volante, que fue entre otros de Cali, de América, de Millonario. Bueno, el hombre jugó más de 200 partidos, marcó 10 goles, era un volante y hizo parte de aquel América con Sopich y Pla y Gilberto Cuero y todos estos. Falleció Freddy Torres, que también hubo un zaguero con ese nombre, ¿no? Freddy Torres. Hubo arquero y zaguero. Freddy Torres era un zaguero que jugó en el Cali y en el Huila, Central. que tenía muy buena pegada. Y el otro era el Chito Torres, que era un arquero que tuvo el Tolima. En la época de Hernán Torres, creo que estaba también el Chito Torres. Así le decían. De manera que para los Chito. familiares y amigos, hinchas sobre todo del América, a Freddy Torres un saludo muy especial. Hola, Martín, después del informe de deportistas colombianos, y sigamos hablando de los técnicos, no de acá, sino de allá. Renato Gaucho, por tercera vez, se hace cargo del Vasco da Gama. ¿Cómo es la historia de Renato Gaucho? A ver, me encanta tu pregunta. Sí. Renato Gaucho, ya hablando solo como técnico, fue un gran delantero, ¿no? Un extremo de mucha calidad, muy potente. Bueno, Renato Gaucho en Vasco estuvo en 2005, estuvo en 2006, estuvo en 2008, ganó 2 Copas de Brasil con Fluminense y con Gremio. También ganó Copa de Brasil, ganó Copa Libertadores con Gremio en 2017, la Recopa Sudamericana con Gremio y ha sido 5 veces técnico de por ejemplo, de Fluminense, ¿no? Estuvo en Fluminense, dirigió una vez a Flamengo, a Gremio, a Vasco, o sea, es un hombre de recorrido, de ahí su salario, unos $200,000 mensuales ganará el señor, era la puja que tenía con la gente de Vasco, pero ya quedó aquí, que está a la izquierda en la foto. El que está a la derecha es Leo Jardim, un técnico portugués, aunque nació en Venezuela, Martín Jardim. Sí, pero es de familia portuguesa y es portugués, sí. Leo Jardim, recomendado por Jorge Jesus, uno de sus más adelantados discípulos. Jardim ganó liga con Mónaco, dirigió a Falcao, dirigió a Mbappé en ese Mónaco con Bernardo Silva, que le ganan una liga milagrosa al PSG. Y tuvieron una gran Champions aquella vez, ganándole, por ejemplo, al Manchester City, un partido, un 5-3, una locura. Y resulta que también quedó campeón en Al Hilal, quedó campeón de la Champions Asiática con este mismo equipo y quedó campeón de la Liga de Emiratos Árabes Unidos con Al-Shabaab. Pero él venía de Cruzeiro y no había, pues digamos que con Cruzeiro tuvo muy buena liga inicialmente y luego por no tan buenos resultados salió y llegó Tite. Bueno, pero es un muy buen técnico, Leo Jardim, me parece excelente. Sin embargo, a raíz de la contratación de él en Flamengo, hoy en Río de Janeiro se preguntan, y es lógico, ¿cómo así? Echaron a Felipe Luis a la 1 de la mañana y a la 1:30 ya tenían contratado a Jardim, dándole a entender a los aficionados que la contratación de este señor venía hacía rato. Habían estado conversando, o sea, estando en propiedad, Felipe Luis ya tenían diseñado o designado a este Jardim. Bueno, vamos a ver cómo le va. Al que sí le va muy bien, Martín, aunque hay un pequeño problema, es al colombiano Luis Javier Suárez. Sí, a ver, ¿cuántos goles con el que marcó ayer de penalti frente a Porto? En total de todo lo que lleva en la temporada son 38 partidos, 30 goles para un 0.78 altísimo. De promedio de goles y 6 asistencias además, si quieres sumarle más virtudes, ¿cierto? Sí, que tratarse pues de dar tanta lisonja. Y pero, sí. En Liga, 23 partidos, 22 goles, lo que jugó ayer fue la taza, hizo el gol de penal. Ajá. Ya, pero te quería, no es que sean el diario A Bola de Portugal, hoy que califica a los jugadores del Sporting, me gustó una cosa que dicen en la descripción de el rendimiento de Suárez. Dice, importante en la presión que hace como delantero ante rivales, metido siempre en el partido. Es decir, no está ya de palomero pues esperando que le llegue el hombre. Ay, fajadores hay tantos. No, este sí es un tipo que cumple con la... Bueno, este tipo está cumpliendo. Ahora, ¿por qué pusimos posible sanción? Porque según los del Porto, ayer no fue en el gol, en una acción de campo de juego, el árbitro no pitó
Y parece ser que con las manos hubiese hecho una seña de que nos están robando, nos están tumbando. Entonces Porto dice, no, eso es una afrenta, no sé qué, y están pidiendo revisión y sanción, obviamente para, ¿no?, que lo suspendan, eso es lo que quiere Porto, pero se pegan de eso, que algún gesto hizo y que lo interpretaron como una señal hacia los árbitros, en fin. Y sabes, ¿no?, que tiene un pique corto que es explosivo, que es un depredador del área, ¿no? No, muy bien. Porque, y además sabes que él soporta marcas rudimentarias, siendo como no toscas, parece, como primitivas, esas marcas. Sí, pero no parece que aguantara eso y lo hace. Lo hace, no sé. No, de verdad que es muy interesante y pues sí, además de todo, todo el tiempo viene con la presión asfixiante y Martín, sofocante. En eso no vamos a tener la oportunidad de decirle a Lorenzo cómo lo va a poner. No, es que hay que ponerlo porque es como decir, yo creo que él y Luis Díaz son indiscutibles en la Selección Colombia. Sí. De titulares, eso ya no le busques más, que no. Claro, porque él, cuando tiene la oportunidad, él ejerce con mucha eficacia ese ministerio terrible para los rivales, que es Martín, el de anotar. Es que me dijiste, espérate, ¿cuántos goles fue que dijiste que ha hecho este año en la Liga? ¿30? ¿Sabes que me encanta tu pregunta? Bueno, no, en total de la temporada son 38 partidos, 30 goles para 0.78. Bueno, no, 30 goles. Sí. Y en la Liga, dámelo de la Liga. 22 goles en 23 partidos, una verdadera y completa marranada. 23 en 22 partidos. Si vos sumas esos 23 a los 14 que ha hecho, creo, Luis Díaz, ¿sí? Estamos hablando, Martín, de que gol sí hay, ¿no? No, hay gol y podemos augurar los mejores vaticinios, ¿no? Las profecías, esos augurios, esos pronósticos llenos de optimismo. Pero ojo, vamos piano, vamos con tranquilidad, sabiendo que no debemos claudicar, no debemos capitular, Martín, ante ningún rival, ¿cierto? Faltan 3 meses, hay que decirlo. Faltan 3 meses, muchas cosas, esperemos que... Falta mucha espesura, falta mucha fronda, amigos. No. Pero tenemos un buen equipo, eso sí. Y hablando eso olvídalo. No, pero espérate, tranquilo, como decís vos, tranquilo. Mira, Álvaro Montero, de los arqueros hoy en actividad, creo que es el primero. Te digo por qué, porque Ospina entra y sale, viene de una lesión. Kevin Mier, después de 4 meses apenas, ha empezado a entrenar. Hablamos del arquero de Cruz Azul, que ha estado en las convocatorias. Camilo Vargas sí está ahí en un equipo que no está como en buen momento. Y este que está en pantalla, nuestro amigo Álvaro Montero, señor, tiene unos números interesantes en este año, Martín, en el 2026. ¿Cuáles son? Sabes que sí, porque son 8 partidos, 4 goles y además ¿qué ha recibido? Claro, Hernán, y además en esta temporada sí se impuso como titular, porque Marchori había sido el titular en la temporada anterior, pero Montero entró pisando muy fuerte, Hernán, y cuando ha quedado en una indefensión desoladora, él ha resuelto de manera bastante valiente y además su saque siempre preciso. Realmente ha sido un aliño para este condumio. Bueno, un aliño. Este banquete que se está dando Vélez, ¿cierto? En el torneo argentino, y él ha sido protagonista, mis queridos contertulios. Sigue tú en el estudio. No, este arquero va a estar en la lista, de eso no hay ninguna duda. No sé si irá a ser el titular, pues. Ve, Martín. Entre Vargas y Montero, ahí está. No, la opción primera la tiene Vargas, que es el que ha venido tapando. Ahora, el puesto lo pelea con Montero, así de frente. Y que me da pena, Ospina será el tercer arquero. Bueno, pero Mier regresó a entrenar después de la fractura de tibia, ¿no? Sí, pero le falta, bueno, habría que verlo. En noviembre fue la fractura. Diego Ramírez me dice, hoy gana Nacional, es una oportunidad para mostrar jerarquía. Juan Fernando Moreno me recuerda que en Copa Suramericana, hace ya un rato largo, en el 2004, jugaron Millonarios y Junior. A ver quién más. Millonarios está convencido que Nacional es Pereira. No, tampoco.
Morris, bueno, JR, a ver, César Augusto, Darío Prieto, Martín, ve Martín, ese Muso, ¿no estuvo en el Atalanta? Sí, ese fue el arquero. Sí, sí, Atalanta, Udinese estuvo también en Racing. Y sabes que aquí hubo un jugador del Cali que se llamó, y del Medellín, Roberto Muso, que lo ha traído el Tolima, un volante argentino. ¿Qué me decía Alejandro? Hernán, a propósito de Kevin Mier, que regresó, no solamente regresó a entrenar, sino que ya ha estado disputando partidos con la sub-20 del Cruz Azul. Ah, bueno. Okay. Bueno, está bien. Aquí, así es, Hernán, eso es una buena noticia, hombre, para Cruz Azul, para Mier. Oye, Hernán, Nacional ganó los partidos que ha jugado de local, ¿no? Todos los ha ganado. ¿Nacional de Medellín? Sí, hizo 13 goles, recibió 2, ganó los 4 partidos de este año en la liga, por lo menos ahí los ganó. Mira que José Eduardo Silva me dice, hoy se define por penaltis y pasa a Millonarios, y Tolima empata en O'Higgins. Juan Payares, Lucio Olive, bueno... Ojo con Brian Ravelo. Este sí, ojo y ojo. Nos quedamos ahí con el ojo. Bueno. No sé. Cuidado. Hola Martín. Se sigue moviendo el tema de los jugadores por toda parte. Hay un jugador peruano, Eric Noriega. ¿Te suena? Sí, es un volante de marca que era de Alianza, sí. Ahora está en Gremio, pasó en 1.700.000. Es un volante de marca con buen manejo, buena distribución de pelota, buena entrega, asperja buenos pases. Bueno, y es un fenómeno. Es un interceptor, nació en Japón, pero es de familia. Sí, Hernán. ¿La mamá japonesa? La mamá de Japón y el papá peruano. Noriega. Y estuvo viviendo, además, jugando allá en el Shimizu Pulse, jugó en equipos de Japón, y es un jugador que está ya muy bien ubicado en el ranking de los mejores volantes, de los mejores más interesantes en Sudamérica. Es bastante interesante. Vamos a ver, queridos contertulios, siguiendo tú, Hernán, por favor, en este va bajando como si fuera apagando una vela. Pues, atención, mira, 2 complicados jugadores buenos, pero complicaditos, Carlos Zambrano y Trauco. Sobre todo Zambrano. Zambrano es... es una Carvan. Zambrano, aquel de Boca, que peleaba hasta... Bueno, ese ya, después del escándalo que protagonizaron en Uruguay, que no es el rollo, Alianza lo sacó, eran 3. Pues 2 de ellos, Trauco y Zambrano, van a ir a Sport Boys, donde creo que está Jaime de la Pava, ¿no es que está allá? El equipo está. Rosa, sí, creo que está. Sí. El equipo rosa, Hernán, ¿cuál fue el mejor jugador que viste que llegó a Sport Boys? Para mí, Abel Augusto Lobatón. ¿Para ti? No, es que sí. Aquí vinieron 2 de allá, que eran para Barbadillo y Valeriano. Con eso te digo todo. Sí, Valeriano López. Exactamente. Que era un 9 y Barbadillo el papá del Patrulla. Pero lo que pasa es que yo vi a Abel Augusto, Hernán, y Abel Augusto era un mago. Un jugador elusivo. Sí, no, tampoco, yo te entiendo tu exageración, pero mago peruano eran 2, Beto y Loaiza, ya después sí. No, pero Lobatón sí, bueno, pero no. Era un meleador, sí. El perreo puro, como dicen en Medellín, ¿no? El meleo. Bueno, Martín. Es una locura, qué espectáculo diste, Abel Augusto. Jugador del Pereira, nos pintaste rostro, cara. Jugó en el Quindío. Sí, lo recuerdo. Escota, y no con cariño. No con cariño, porque hizo hasta para vendernos. Este es el tipo nos arregló que no reconoce los... Bueno, ¿sabes qué? Ese Aguirre, aquel arquero que estuvo en el Medellín, ese es otro alborotador. No. Después del partido contra Nacional, que lo ganaron y él fue pues figura y molestó a esa tribuna de Nacional y de todo, el plantel de Peñarol se reunió para hacer una votación entre ellos de quién había sido el mejor. Entonces cada jugador ponía un botico, no, fulano de tal. Pues Aguirre se puso el mismo. Sí. ¿Por quién vota Aguirre? Por Aguirre. Es llevado de su parecer. No, ese sí es. Oye, Hernán, y ganó Peñarol 1-0 con gol de Arezzo, y ¿sabes qué me preocupa? Luis Miguel Angulo, que llegó
con el de ciertas Talleres. sí, llegó con Claro. campanillas, está en el banco, ya no está jugando tanto, empezó jugando y ya no. Es un extremo izquierdo bastante potente. Yo me acuerdo cuando él se fue, se veía frágil. Jugador que estuvo en Alianza y de pronto allá se fortaleció, se Hola. fortificó. Alejandro, Pero, vamos a ver. sí. No, es que Alejandro me manda un dato de Simeone, del número. ¿Cuántas temporadas que lleva Simeone ya en Atlético? Porque tengo otro dato para complementar. Desde el año 2011 llegó él al Atlético de Madrid. Uy, 14, 15 años, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. De 2014 al 24. Uy, sí. No, pero tengo un dato complementario, Martín. ¿Sabes cuántos jugadores de las divisiones menores del Atlético de Madrid él ha promocionado? 48 jugadores. Claro, son muchos años, pero bueno, le ha dado oportunidad a 48 tipos de abajo. Qué guarismo más Pero- galáctico, más escándalo. Ahora, revisando unos jugadores que él lanzó, se han perdido varios, ¿sabes? No, sí, Había pero uno- espérate antes de que se hayan perdido de los que vas a dar. Es que quiero preguntarle a Alejandro, ¿Griezmann se va o se queda en el Atlético de Madrid? ¿Usted qué sabe? Pues Hernán, vea, todo parece indicar que se va a ir al Orlando City de Estados Unidos, lo va a dirigir Oscar Pareja. El tema es que no se sabe cuándo se va. Ayer en la rueda de prensa del Cholo Simeone, después de la derrota Sí. que les dio paso a la final, le Sí. preguntaron por Griezmann y entonces él dijo, yo quisiera que él esté en la final. No sé si va a poder estar, pero quiero que esté jugando la final con nosotros. Bueno, Martín, ¿y cuáles han quedado en el camino según vos pues del Atlético no, de pues Madrid? bien, Glad. es que él ha lanzado varios. ¿Ya te llamó? Arona Sané, Carlos Isaac, Antonio Montoro, todos son jugadores de las divisiones menores y se han perdido un poco, ¿sabes? Tony Moya, Sergi González, Bueno, Keidi, esos son los riesgos, Olave, Juan Moreno. Hay uno que es Caio Henrique, es el lateral izquierdo brasileño que hizo divisiones menores en Atlético y ahora está en Mónaco. Ha habido varios, sí, Nacho Monsalve, Keita, un Keita. Lucas Hernández juega todavía, un central zurdo que fue del Bayern Múnich, que está en el PSG. Lucas. Está, ¿Ese no juega por Francia? Sí, Hernández, sí, exacto, ese que el papá es bueno. español. Ve, Héctor Martín. Hernández, bueno, hay varios, Dani Aquino. Los equipos siguen Oliver buscando- Torres, ese juega en México, Oliver Torres, también Mira, lo Oliver, lanzó él. Sigue tú en estudio. Sí, te agradezco, porque es que iba a contarle a los oyentes que Peugeot, la marca esa de los automóviles, hace 5 años, o hacía 5 años, había retirado su patrocinio de un equipo francés, el Sochaux. Pues después de 5 años, Peugeot vuelve a patrocinar Sochaux. Yo no sé si es que en Sochaux hay una fábrica de la Peugeot, no sé, pero de todas maneras arriman un nuevo patrocinador, mientras, Martín, Rafael Leao está en el Milán, termina contrato en el 26, 27, pues el equipo lo quiere renovar hasta el 30, y lo mismo con ese jugador del Juventus, Locatelli, le dijeron hasta sí. el 30, ya los equipos allá, si ven que el jugador le extienden, porque Locatelli tiene contrato hasta el 27 y le dijeron no, de una vez vamos hasta el 30, no sé. ¿qué querrá decir eso? Rafael Leao tiene 26 años y tiene contrato que vence el 2028 y lo quiere renovar hasta el 2031. Y él, por ejemplo, está tasado en 90 palos. Sí. Lo quieren el Chelsea, Arsenal, Manchester United, y recordemos que él ganó la Serie A de 2022 con Milan, Hernán, ganó la Supercopa Sí. Italiana en 2024, Bien. ganó la Nations League con Portugal en 2025, jugó en Sporting en Lille, y Locatelli, jugador que también quieren firmar hasta Bueno, el hombre, 31. Esperemos que le vaya bien. Hablo de un jugador del Santa Fe, Edwin Murillo. Ewin. Es que Elwin. Ewil. Bueno. No, se llama tuvo un Ewil, Buah. o sea, como Will, pero con E al principio. Ewil Murillo, volante de ¿Qué marca. tal que nosotros le dijéramos Ewil Ortiz, Willington? Ve, Ewil Murillo lo someten a una intervención porque un problemita de menisco en el último partido, pero el problema no es ese. El problema es que Santa Fe, ese jugador, no puede contar con él. Por lo menos dicen que entre 4 y 6 semanas, no sé. Murillo, esperemos que... Pues yo pensé que era ligamento, no. Afortunadamente en menisco, ¿no? Jugador salió formado de Nacional y jugó en Pereira, ¿no? Ewil Murillo. Sí. Hola, volvamos a hablar de plata. De buenas ese polaco Fridziewski, el del Medellín, Martín. Sí.
demandó hermano. en FIFA a Barcelona de Guayaquil y le acaban de decir, mire, Barcelona, hay que abonar, hay que pagar más de $400.000 al jugador. ¿Cómo le parece? Porque era una deuda de 366.000, aunque él ya había arreglado, era más, pero él había arreglado 366.000 y por eso fue la demanda, más 93.000 en intereses. Entonces Fidriszewski pues queda con cierta liquidez. ¿Cierta? Bueno, Para- Martín, hay árbitros que protegen jugadores. Yo no te alcancé a contar el día del último partido que le vi al Real Madrid. A ese Rüdiger le perdonaron 2 veces la tarjeta amarilla, ¿viste? Sí, eso es. 2 veces. Él es recio. El árbitro no se aterró, no se atrevió, digo. Pero la Es de noticia una es que resiedumbre. ese Rüdiger que acaba de cumplir 33 años y no se sabe, porque él termina contrato ahora en junio, no se sabe si el Real Madrid lo va. Hola, pero el Real Madrid Ahora, no lo tiene quieren- suerte, mira, Alaba lesionado otra vez, Militao sigue lesionado, los centrales no le funcionan, Asensio estaba lesionado, creo. Y Hausen no viene jugando bien, ¿sabes? Hausen, el central de la selección mira, española, mira, hijo bueno, de neerlandés. Sí, un desgarbado ahí. Sí, es no que viene no te- bien el hombre. No, y él empezó, me parece que él tiene calidad, lo vimos, por ejemplo. Lo ¿Te vimos muy parece? bien en Bournemouth, en la Premier, pero no viene por buen momento, no se le ha costado. Últimamente, y a Rüdiger lo Sí. quiere al Nassr y al Hilal Saudí, aunque no sabemos ahora qué va a pasar con eso del fútbol saudí, porque hay cierto temor por todo lo que está ¿Hay pasando. cierto? No, bastante. ¿Qué me decía Alejandro? Sobre el Real Madrid, usted hablaba de lesiones, 5 confirmados para los octavos de final de Champions: Rodrigo, David Álava, Jude Bellingham, Eder Militao y Dani Ceballos. No, Martín. Bueno. Y ¿qué lo de tal? Mbappé, había que esperar a Mbappé, Uy, a ver Mbappé si también. llega, ¿cierto? Hoy hay- 17 de marzo de pronto dicen Sí, que señor. podría llegar, ¿cierto? Hoy hay 2 noticias con eso. Uno, que Mbappé dicen que los 99 días que hacen falta para el Mundial no va a tener uno solo de descanso porque se va a dedicar a recuperarse de la lesión de rodilla. Y la otra es Jude Bellingham, que se cansó del cuerpo médico del Real Madrid y viajó a Inglaterra a buscar una segunda opinión para tratar la lesión que tiene. ¿Qué tal Dice que estuviera Francia. Bellingham aquí en la EPS? Oye, Ve, Francia tiene un equipazo, ¿no? Ese Olise No, tiene pero al mira. Mosquito de Dembélé, si está bien, Este piensa, Mbappé sueña. y Equitique. Martín, si ibas a ver fútbol el fin de semana de Argentina, no vas a poder verlo. Ratificaron que no va a la jornada esta que estaba programada para fin de semana, ¿no? Atención, amigos, Decir amigos. se confirma el paro en el fútbol argentino, fecha nueva, y la fecha 9 se pospone, la del jueves 5 y el domingo 8 de marzo pasan a jugarse el 3 de mayo en respuesta a una acusación, Hernán, por evasión impositiva contra la AFA, una omisión sistemática en el pago de tributos. Son 19.000 millones de pesos argentinos, estamos hablando de 50.000 millones de pesos colombianos, porque un peso argentino creo que son 2.7, Sí. ¿cierto? Hola. Tú que manejas las monedas del mundo. Sí, ve. Eh. Claro que hoy tenemos que ahí no sé qué hacer. Vamos a tener casi a la misma hora Millonarios visitando a Nacional y Tolima visitando a O'Higgins. Pero en el caso de Millonarios Nacional, que es eliminación directa hoy, hay varios enfrentamientos de equipos del mismo país. Por ejemplo, Caracas se enfrenta a Metropolitano, equipos venezolanos. Blooming en Bolivia a San Antonio de Bolivia. Trinidense de Paraguay a Olimpia. U de Chile a Palestino. Cuenca a Libertad y por supuesto Nacional a Millonarios. Hoy quedan en el camino varios equipos. Sí, no hay más que hacer. ¿Ah? ¿Te Sí, parece, no, Martín? Oye, América Bucaramanga también van a jugar mañana, ¿no? ¿No es cierto? Sí, señor, mañana. Claro. Ese partido también trae locura. Hola, tengo una novedad, Martín. El Deportivo Pereira no puede jugar ya en Armenia. Yo no sabía que hubo un enfrentamiento entre barras, oíme, del Quindío y del Pereira. Una No, persona fallecida, heridos. Entonces el alcalde de Armenia dijo, yo no presto más el estadio al Deportivo Pereira. La opción que tiene el Pereira es ir a jugar a Cartago o a Tuluá. Pero yo no sé si lo de Tuluá se puede dar porque una de las razones que dio Martán para sacarla de Cortuluá de allá es que no había garantías y entonces se fue. ¿Te acordás que con esa razón se fue? Y entonces ahora el Pereira, ¿no? Gitano, ¿dónde me dejan jugar?
Hernán, hombre. Cristian Felipe Barón nos escribe y nos dice que cuál fue el mejor jugador de Rosario Central que vimos en Colombia y cuál fue el que menos nos gustó. Pues sí que vinieron hay muchos. Muchos jugadores. Muchísimo. A mí me gustó muchísimo Landucci, por ejemplo. ¿Vos te acordás de un 10 de Junior Gasparini? Roberto Gasparini. Sí. Le pegaba el tiro libre de locura. Y también, bueno, Pascutine fue un jugadorazo. Bausa. Uy, Bausa No, fue una marranada. Iván Twin. Iván Twin fue una marranada. De selección. Cufaro Russo, ¿cómo te parecía? Malí, no, regular. Por eso, entonces ese por ejemplo podría entrar ahí. Chazarreta también. ¿Vos te acordás de Chazarreta, uno que jugó en el Medellín? El Medellín tampoco. No. No, y Rubén Norberto Rodríguez lo trajo a Santa Fe y no pasó nada. Y Balvis No, era Balbi sí bueno, jugaba. era Ese muy sí bueno. jugaba Landucci bien. era muy bueno, Hernán. Cardetti. No. Esperandío no fue bueno. Esperandío no fue bueno. Oye, Cardetti tampoco. Ve, Martín. No, Cardetti, lo que pasa es que en Argentina le fue muy bien. Acá en Colombia, pues no tanto. Pues. Me estás preguntando de Colombia. No, acá no. Martín, es que aunque no lo creas, ha llegado el momento. Iba a decir el momento sublime, no tanto. Ha llegado el momento. Sí, es para tu Aquí rock. vamos, con la voz de Cetro Sousa, de las mejores bandas Exodus, Only the Decides. Aquí está. Bueno, Martín. El Beniamino Gili Bueno, del es que, trash. No, cuidado, está hablando de un tenor serio, hombre. Bueno, solamente nos resta agradecerle la compañía, una invitación para mañana aquí en el 94.9 del FM. Hasta entonces. ¡Arriba!